generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Foro 89.5. Como siempre, un gusto llevar una emisión más de su programa y invitarlos a hacer la invitación para que participen con nosotros. Como cada jueves estamos en vivo, así es que si llegan sus mensajes antes de que termine el programa, con mucho gusto los leemos, y si no, para el próximo programa empezamos precisamente con sus mensajes. Muy buenos días, Manu, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días. Bien, muchas gracias. Saludos a todo el auditorio. Muy bien, pues vamos a empezar un programa más. En un momento más aparecerán los números en cabina, se los damos. Pero el día de hoy vamos a abordar un programa también bastante interesante, Manu. Se cumplen 29 años prácticamente del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Y este evento que definitivamente tuvo un impacto en el rumbo que va a tomar el país, las políticas que se van a imponer dentro del país. Aquí está el teléfono en cabina, que es el 4421-921293 y el 4421-921200 con la extensión 37120. Y también lo pueden hacer a través de WhatsApp. En un momento más aparece el teléfono, el 4422-498788. Muy bien, ahí están los números. Esperamos sus comentarios. Como ya se mencionaba, vamos a hablar sobre este personaje tan interesante y sobre todo cómo este año 1994, donde pues se asesina a Luis Donaldo Colosio, de alguna forma también va a ser un parteaguas en el sentido de que estas luchas, ¿no?, internas, incluso dentro del priismo, sector que se había deslindado del PRI, que en un momento fue el Frente Democrático Nacional, que más adelante se va a convertir en el PRD, de alguna forma trataba de, digamos, desviarse del neoliberalismo que se definía de una forma mucho tajante con Salinas de Gortari, y a partir de esa lucha política pues se van a dar muchos eventos, incluidos el que compete para el programa de hoy. Manu, Sí, correcto. Tenemos allí 94 como un año crítico para la nación, y yo creo que se convierte en un parteaguas. Arrancamos con lo que sería el movimiento zapatista, luego el 1 de enero, y a la vez el asesinato de Colosio como tal, y posteriormente viene ya el cambio de candidato, elección presidencial, y terminamos con una devaluación del peso como tal, ¿no? Entonces nos lleva a un momento crítico y un año, en todos los sentidos, en crisis. Y como bien comentas, es interesante lo que al día de hoy todavía se vive en la conciencia del mexicano esta situación, este magnicidio que yo creo que no había vivido México después de lo sucedido con Álvaro Obregón allá en 1928. Así es, habían pasado muchísimos años desde la última vez que se atacaba, se violentaba a algún candidato, ¿no? Sobre todo del partido oficial. Hay que recordar que una vez que se conforma pues lo que fue en su origen el PNR, luego todas las siglas que van cambiando hasta conformar lo que viene siendo el PRI, pues va a haber cierta estabilidad, ¿no? A la forma en que se escoge al candidato, ¿no? De una forma así bien dirigida. El presidente en turno escogía a su sucesor, y esto era impulsado por el Partido Revolucionario Institucional, y usando una estructura bastante obesa, bastante grande, ¿no?, que abarcaba prácticamente todos los rincones del país, se echaba a andar para que se consolidara precisamente estas candidaturas. Sin embargo, precisamente en 1994, al término de una gobernatura, una presidencia de Salinas de Gortari, el cual
llega de alguna forma con muy poca credibilidad, perdón, con muy poca legitimidad, ¿no? Por ese caso de la caída del sistema en 1988, donde iba ganando otro candidato, se cae el sistema y finalmente resulta que el candidato oficial va a ser quien va a llegar a la presidencia. Después de esto va a ir consolidándose de alguna forma su gobierno, ¿no? Logrando pues el apoyo de la población, pero para el último tramo de su sexenio se le va a caer drásticamente lo que viene siendo su gobierno, ¿no? Como bien comentabas, el surgimiento zapatista ese 1 de enero de 1994, al mismo momento que los neoliberales brindaban con champañas por estar entrando con el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Se lograba concretar el Tratado de Libre Comercio y esto permitía dentro de un discurso neoliberal la entrada de México a este proceso, pues al primer mundo, ¿no? A las oportunidades. Sí, de hecho ese es el discurso que se manejaba en aquel entonces. Recordemos que ya se hablaba de que México iba a ser de primer mundo. México entraba a la dinámica mundial a través de este Tratado de Libre Comercio, que el día de hoy podemos decir que ya hasta este gobierno lo ratificó en un TLC 2.0. Sin embargo, para ese momento, antes de ello, ni siquiera México tenía convenios con Europa, no tenía un acuerdo directamente con la Organización Mundial del Comercio. El Tratado de Libre Comercio se viene a hacer ese parteaguas donde se expone ya en su totalidad y se ajustan las leyes precisamente para mantener el modelo neoliberal en su totalidad. Y adentrado en la globalización, que ya nadie la podía negar para ese entonces, ¿no? Así es, y bueno, este gobierno de Gortari pues venía acompañado de las ideas de los Chicago Boys, este grupo que precisamente estudia en Estados Unidos y que de alguna forma va a llevar estas ideas neoliberales no solamente a México, ¿no? Porque los Chicago Boys estuvieron prácticamente en toda Latinoamérica, ¿no? Imponiendo precisamente pues estas tesis de que ante pues la crisis y la falta de recursos por parte de los estados, esta postura del estado de benefactor, pues es insostenible. No se puede sostener los apoyos sociales hacia la sociedad, que de hecho tiene algunos muy fuertes, el gobierno de Salinas de Gortari. Sin embargo, de alguna forma van dejando de lado los apoyos sociales, pero sobre todo la tesis se centra en la privatización precisamente del Estado. El Estado no es capaz de tener participación en todo el mercado, entonces el Estado debe de hacerse para atrás y permitir que el mercado fluya. No hay que vender prácticamente todo lo que son las empresas del Estado y a partir de ahí, de alguna forma, hacer que las empresas compitan por sí mismas para regular en cuestión de precios, de costos, en innovación, etcétera. Sin embargo, había otro sector bastante amplio dentro del priismo que apostaba por regresar y retomar precisamente los valores del pasado, ¿no? Recordar lo que había hecho Lázaro Cárdenas, recordar cómo todos estos impulsos a través del Estado habían logrado precisamente sostener el milagro mexicano de los 40, de los 50, de los 60. Y entonces se empieza a encontrar un doble discurso dentro del priismo y esto por supuesto que trajo un conflicto que también más adelante va a levantar un conjunto de hipótesis que todavía no se han logrado concretar. Sí, definitivamente el partido político del poder mantiene primero, una homogenización a nivel de estructuras muy bien estructurada, pero ya para los 80 se empieza a romper y a fisurar esta situación. Y como bien comentas, ya la elección del 88 se convierte en un parteaguas importante porque ya se ve con mayor claridad un movimiento de izquierda dentro del Partido Revolucionario. Y ahí cuando nace precisamente el Frente Nacional Cardenista, encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, y que precisamente se coloca como un candidato que puede llegar a la presidencia y que le puede arrebatar al PRI
datos históricos que se comentan que definitivamente ganó Cárdenas en aquel entonces, antes de que el actual director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, como secretario de Gobernación del tiempo de De Madrid. Miguel de la Madrid en el 88 diera por guardar en silencio, ¿no? Que ahí está en su juego con esas palabras de la caída del sistema y se cayó el sistema de guardar silencio. Él como secretario de Gobernación dejan de reportar aquella noche y al siguiente día en la madrugada, cuando precisamente Cuauhtémoc Cárdenas iba arriba, en la madrugada resulta que ya Salinas está arriba en la elección y ya la ha ganado por un margen significativo. Y esto hace que Salinas llegue precisamente con una ausencia de legitimidad, como bien comentabas, ¿no? Mira, Y, ujú, sí, nada más y para ponerle datos a esto que comentas, Gortari llegó con el 50% de los votos. Del Frente precisamente Democrático Nacional se obtuvo el 31%, estamos viendo hay una diferencia del 19%, y el PAN con Cloutier obtuvo el 17%. sí, y ahí los tres candidatos estaban, eran fuertes y podían ganar aquella elección. Ya después lo que pasa con Manuel Cloutier, que es abandonado por el PAN y se suma precisamente para legitimar a Carlos Salinas, ¿no? También recordemos aquel discurso de Diego Fernández de Ceballos, argumentando que hay razones para quemar y desaparecer todas las boletas electorales del el proceso del 88. Entonces, finalmente, el partido que podía ser oposición se convierte en el que legitima al presidente Carlos Salinas de Gortari. Así es. Bueno, en este sentido, el PRI de alguna forma ve en Colosio la oportunidad de reivindicar, digamos, también el discurso revolucionario, que ya para estas alturas ya casi 70 años, ¿no? de longevidad, entonces ya también la parte revolucionaria ya quedaba bastante atrás, incluso pues ya las posturas neoliberales precisamente se alejaban de ese discurso pues de reconocer precisamente estos valores, el de defender precisamente el Estado frente al mercado. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es Luis Donaldo Colosio? Pues es interesante su biografía. Él nace en Sonora y se va sumando directamente al PRI. De hecho, se convierte en jefe de campaña en el proceso electoral del 88 con Carlos Salinas. Y una vez llegando al poder, se convierte en secretario de Desarrollo Social. Precisamente él es en quien encabeza uno de los programas. En lo personal, quiero entender que es uno de los programas de mayor impacto social en políticas públicas, que llamado Solidaridad. El cual era un programa interesante en aquel entonces. Yo todavía recuerdo que había la dinámica principal era yo gobierno, yo Estado, yo gobierno directamente ejecutivo, te proporciono la materia prima y tú, ciudadano, organízate con tu comunidad, con tu colonia, con tu calle para poder tener la mano de obra y conjunto a lograr un beneficio para ambos. No te puedo proveer todo, pero a través de suma de esfuerzos se puede pavimentar, se puede colocar drenaje, se pueden colocar servicios para disminuir este porcentaje de población en pobreza extrema, ¿no? Entonces fue interesante y Chiapas precisamente fue uno de los estados con mayor beneficio en aquel entonces. Así es, y bueno, aparte Luis Donaldo Colosio, ya como candidato, esos 3 meses que va a durar su campaña, va a tener un discurso bastante interesante, ¿no? Incluso 18 días antes de que fuera asesinado en el Monumento a la Revolución, va a llevar un discurso emblemático, ¿no? Un discurso que se sigue recordando, que sigue estando en el colectivo social, donde de alguna forma reconoce los errores del priismo, ¿no? Y señala precisamente los errores de Salinas de Gortari, que de alguna forma ya también había ahí una ruptura a estas alturas, ya había ahí un distanciamiento por parte del partido hacia el candidato, ¿no? Precisamente por estas críticas que estaba haciendo. Incluso él hablaba de la importancia de reformar en muchos sentidos para precisamente poder asumir
pues estas observaciones que le hacía el pueblo, ¿no? Estas críticas, estos gritos de necesidad, estos gritos de exigencia que venían por parte de la población, y él de alguna forma desde su campaña va abrazando estos y los va presentando frente al sistema, frente al poder que era muy grande en ese entonces, y por supuesto que esto tuvo un impacto, ¿no? Incluso dentro del priismo hubo quien no había reconocido todavía la candidatura de Luis Donaldo Colosio. Sí, en ese caso está Manuel Camacho. Y como bien comentas, aquel discurso en el Monumento a la Revolución, yo creo que se convierte en el parteaguas, ¿no? De su campaña. Él entiende que para poder hacer un buen proceso de campaña, tiene que separarse del gobierno vigente. Y en aquel discurso se convierte en aquel elemento para diferenciarlo. Te comenta que ese discurso fue inspirado en el discurso de Martin Luther King 20 años atrás que se había promulgado. Y esas palabras que quedaron para la memoria del mexicano de veo un México con hambre, veo un México con sed de justicia, pues claro que es una crítica directamente a todo el sistema y al gobierno en turno que estaba en ese momento para Salinas, ¿no? Así es, bueno, después de ese discurso va a hacer un recorrido por el país, por algunas ciudades importantes. De hecho, va a estar en La Paz, en Baja California Sur, y de ahí deciden que es importante que lleve a cabo un mitin en Baja California, recordando que Baja California era el único estado gobernado por la oposición, ¿no? Gobernado por el PAN. Y entonces deciden llevar a cabo un mitin en una de las colonias, en uno de los barrios más peligrosos de la ciudad de Tijuana. Y ahí pues se van a ir presentando varias situaciones que van a ir complicando esta presencia, ¿no? Se esperaba la llegada de 1,500 personas, finalmente llegan más, llega el doble, y la logística se empieza a complicar, ¿no? Sí, y terminas dando un discurso improvisado arriba de una camioneta, a pesar de que pusieron un templete ahí también provisional. Hay una cantidad de gente impresionante. De hecho, me llamó mucho la atención a esa imagen de Colosio en aquel entonces en campaña. Fue muy parecida a esta última movilización que hizo López Obrador en la Ciudad de México. O sea, esa cantidad de gente donde era imposible que se moviera la gente ante una mar de seguidores, ¿no? Y bueno, además por ahí el PRI, incluso se habla que Luis Donaldo Colosio pidió que no estuviera la policía presente, ¿no? De alguna forma quería evitar como este distanciamiento que se había dado por parte de muchos políticos, como esta barrera entre el pueblo y el candidato, ¿no? Entonces, de alguna forma pide y se relaja mucho la seguridad, que también es relativo porque quien al final va abrazando en esa última escena, que yo creo que todos hemos visto esta imagen donde pues vemos los últimos segundos de vida de Luis Donaldo Colosio. Bueno, de hecho alcanza a llegar al hospital, ¿no? Pero antes de ser agredido con este balazo en la cabeza, que además va acompañado de un balazo que viene del otro extremo de su cuerpo, ¿no? Recibe un balazo en el lado derecho de su cara y un balazo en el abdomen del lado izquierdo, que también ahí esto abre a unas hipótesis, ¿no? Que se contradicen desde la Fiscalía, que también es muy interesante. Creo que no alcanzaríamos a abarcar todo lo que todas las etapas que se fueron llevando por la Fiscalía, ¿no? Pero la primera con Diego Valadez, el cual habla de que solamente hay un autor intelectual, ¿no? El único y absoluto, que es Aburto. Mario Aburto. Sí, definitivamente aquel 23 de marzo del 94, ya caminando por Lomas Taurinas, se le acerca Mario Aburto y se ve con claridad en el video cómo saca el revólver y directamente le dispara en la sien, en el cual Mario Aburto es detenido en ese momento, es violentado como tal y después ya sometido a juicio y sentenciado a 45 años de cárcel.
Él todavía dice que tiene una versión en particular y cierta información de lo sucedido. El Estado como tal de ese entonces se encarga de concluir que solamente él es el principal autor y él es el autor intelectual y él es el ejecutor único. Es una de las preguntas que todavía siguen vigentes y no se han resuelto es, ¿hay un segundo disparo? ¿Es de un revólver diferente? Y esto nos lleva a preguntar, ¿Mario Burto participó solo o participó alguien más? De Y hecho, él sostiene sí. Mario Burto sostiene al día de hoy que él sí es consciente y del primer disparo, pero que él nunca hizo el segundo disparo. Y ahí el procurador de aquel entonces desapareció aquella bala con la cual se hizo el segundo disparo, y que no se tiene respuesta de dónde salió y quién fue ese segundo disparo o ese famoso segundo aburto, ¿no? Sí, y de hecho cuando se da esta ya declaración definitiva, se hace se invita un nuevo fiscal, se retira ese fiscal, se pone un nuevo fiscal, este fiscal empieza a hacer la investigación y dice, esto no fue de una sola persona, ¿no? Y entonces empieza a abrir este debate, esta oportunidad, y ahí de pronto resulta que no es así. No, que después de que empezaba a decir que parecía que era pues una participación colectiva para el asesinato de Colosio, que no, que ya se dio cuenta que finalmente sí solamente fue una participación de este Mario Aburto. Y entonces traen una tercera fiscal. Y la tercera fiscal va a reafirmar precisamente lo que habían dicho los primeros dos fiscales. Después de esto va a haber el cambio de gobierno de Salinas de Gortari, va a llegar Zedillo, y Zedillo pues se compromete de alguna forma a llegar a fondo de lo que había pasado precisamente con Colosio, y ahí lo que va a hacer va a ser la invitación a este fiscal Chapa para que nuevamente se abra, se haga la investigación prácticamente de cero, porque hay que decir que en el camino se perdieron evidencias, hizo muchas cosas que fueron obstaculizando precisamente llegar a fondo, ¿no? Por ahí se habla de varios aburtos, hay varias hipótesis que la verdad es que aportan mucho y poco, ¿no? Porque en realidad confunden en el sentido de qué fue lo que pasó finalmente, aunque en el fondo, en el colectivo, en lo que todos México sentía, es que desde arriba, desde muy probablemente desde las cumbres del priismo, pues la inconformidad llevó a que eliminaran este candidato que al menos en el discurso hablaba de un viraje muy importante, al menos de lo que había trazado Salinas de Gortari. Sí, 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 y eso nos lleva a que el día de hoy Mario Burto se encuentra en Guanajuato, en el Ceferezo de Guanajuato. A él lo han estado cambiando de diferentes centros precisamente para evitar que esté comunicado, el cual ya ha metido algunas solicitudes respecto a abuso de derechos humanos, y este personaje saldrá para 2039. Una vez que cumpla su sentencia de 45 años. El 23 de marzo de 2039 es cuando saldrá. Y a la vez el expediente como tal está clasificado para poder abrirse hasta el 2035. Ahora, creo que hay dos elementos importantes. En los últimos años se ha hablado de esa posibilidad. Ha sido uno de los temas que ha hablado el gobierno actual en sus mañaneras, la posibilidad de reabrir el expediente y a través de un decreto se puede realizar. Aburto como tal ha comentado que tiene interés de hablar, de empezar a dar su versión. El día de hoy ya tenemos una fiscalía autónoma, entre comillas, pero ya es diferente a aquella procuraduría de aquel entonces, ¿no? Ujú. Segundo, hay una ley de testigos protegidos. Eso no existía antes. Esos dos elementos pueden ser vitales e importantes para dos cosas. Uno, para realizar una nueva investigación con la versión de Aburto. Dos, hay trabajadores en el gobierno que durante más de 25 años han estado en su mismo puesto. Y el día de hoy, de hecho esto fue a través de un abogado precisamente que comentó la situación, hay trabajadores de gobierno que están dispuestos a aportar evidencia adicional en caso de que se reabra el expediente, siempre y cuando se conviertan en testigos protegidos. Entonces todavía hay elementos que pueden darnos matices de lo sucedido ante esta situación que
para la conciencia del mexicano sigue todavía inconclusa y está ahí algo pendiente, ¿no? Así es, queda pendiente. Entonces todavía hay posibilidades, todavía hay investigaciones. Esto no es un caso cerrado, incluso como comentas, el gobierno actual de alguna forma ha tratado de aportar, que también ha sido muy poco. Pero se nos ha acabado un programa más, Manu. Podemos seguir esto porque queda la herencia, ¿no?, de Luis Donaldo Colosio ahora con su hijo. Sí, para cerrar, sí, exactamente, para cerrar, ahorita que vienen vacaciones, rápidamente, hay un par de series ahí en Netflix, precisamente que tratan interesante ese tema, y una película de ahí que se titula Colosio, el asesinato de 2012. Al menos esto nos podría dar como un panorama desde el mundo de vista, claro, con sus limitantes de lo que significa el cine, pero una aproximación de lo sucedido de aquel entonces, ¿no? Sobre todo para las nuevas generaciones, que es difícil entender esta situación de México en 94. Así es. Bueno, pues gracias por la invitación. Nos vemos y nos escuchamos aquí el próximo jueves. Hasta la próxima. Saludos, hasta la próxima. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5 con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.